Son las 9:28. Entonces nos quedamos pendientes con la respuesta de la inconstitucionalidad que está planteando la Iglesia en función de el artículo 37 de la Constitución. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse o pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Este es el artículo 37 que lo cita el obispo auxiliar Masalles en estas argumentaciones que hasta ahora son las más sólidas que he visto planteadas en conjunto por parte de la Iglesia. Entonces, ¿qué piensa de esto, de la inconstitucionalidad de la observación del presidente? Yo creo que la observación del presidente es perfectamente constitucional. A veces en este debate se pierde de vista que la mujer también está viva. Es una vida que hay que proteger. Y la mujer tiene derechos. Y esos derechos tienen que ser tomados en cuenta. La protección de la vida de la concepción no implica la anulación de los derechos de la madre. Sobre todo porque los derechos de la persona por nacer son derechos potenciales. Lo del feto Euripo, pues esa niña también. Embrión. Hablamos de el embrión. embrión. Cuando tú dices niño, puede ser niña también. El problema es, ¿del niño o niña? El problema es que son derechos potenciales. Y hay que dejar muy claro que lo que ha propuesto el presidente de la República no es la despenalización del aborto. Lo que ha hecho el presidente es decir, miren, hay 3 situaciones gravísimas que no pueden ser cubiertas por una prohibición general. Primero, el peligro de muerte de la madre, por razones más que obvias, y ya Víctor lo ha dicho como católico mejor de lo que yo lo puedo decir como abogado. Segundo, el incesto y la violación, y ahí yo puedo entender que ese es un dilema moral muy fuerte, pero precisamente por ser un dilema moral tiene que ser dejado a la mujer y no puede ser dejado a la policía, al Ministerio Público. Una mujer que ha sido violada, ha sido un objeto de violencia, o peor, en el caso de incesto, niña de 12, 13, 14 años pariéndole hijos a sus tíos, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos. Y luego el caso de la malformación grave del feto, del bebé, como le queramos llamar. Que es incompatible con la vida. Entonces, ¿para qué o por qué tú vas a obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que realmente el resultado va a ser una criatura muerta al nacer o muy poco tiempo después? Eso es cruel, eso es degradante y además, sobre todo, es inútil porque esa criatura no va a vivir tampoco. Esos son los 3 casos en los que se está proponiendo que no aplique la sanción a la interrupción del embarazo, que es muy distinto de lo que se ha dicho. Nasef, conversaba con la señora Sergia Galván fuera del aire, sí, que el artículo 22 del nuevo Código Procesal Penal dice que se ha ignorado esta parte y creo que es importante para el debate. Cito, artículo 22, estado de necesidad. Se presume haber actuado en estado de necesidad y por tanto no es penalmente responsable quien ante un peligro actual o inminente que lo amenaza o amenaza a otra persona realiza o ejecuta un acto u omisión tipificado como infracción por este código o por la legislación penal. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros conocimos esto en la Cámara de Diputados, se incluyó en la redacción del 107 el estado de necesidad. Posteriormente, en el Senado de la República se modificó, pero se dejó como una disposición general. Mira, yo te voy a decir, voy a empezar por el principio, y lo voy a decir porque lo creo y porque fue así, no porque estamos aquí y estoy delante de ti. Yo celebré mucho esa decisión de la Cámara de Diputados, porque es una decisión valiente y es una decisión coherente con la Constitución de la República y con la protección de la vida y la dignidad que establece la Constitución de la República. Y no crea que no recibimos presiones. No, también. Yo estoy seguro de que sí, porque además, aunque hay personas muy buenas, muy comprometidas, que están en desacuerdo con lo que, por ejemplo, yo estoy planteando aquí, también sabemos que hay personas que han presionado de manera brutal a toda la clase política dominicana para pretender lograr algo que es de su convicción religiosa. Pero volviendo a lo que tú me planteabas, mira,
Lo que abunda no daña. Y si ya el estado de excepción aplica para los casos de necesidad, para el estado de necesidad, no daña que esté también el artículo 107 respectivo a la interrupción del embarazo. ¿Por qué sería importante? A veces los abogados nos olvidamos de que el derecho no existe para disquisiciones lógicas, para conferencias, sino para aplicarse en la realidad. Gracias. La realidad es compleja y en la realidad el peso de la costumbre es muy fuerte. Entonces, en República Dominicana no se aplica el estado de necesidad para los casos de interrupción del embarazo, aunque pudiera hacerse. Y entonces, lo que ocurre es que si tú lo estableces de manera clara, entonces no estás cambiando nada de la ley, pero estás estableciendo más claramente, valga la redundancia, cómo tiene que procederse en esos casos. Pero hay un asunto muy importante. O sea, lo que tú pides es que el estado de necesidad esté dentro de la redacción del 107. Claro, porque es que además el estado de necesidad, así como está como norma general, se aplica luego de la investigación. Pero no está dentro del homicidio, por ejemplo. No. Y si yo mato a una persona en legítima pero defensa, pero te tienen que hacer una investigación. O sea, el estado de necesidad, por ser un principio general, se establece luego de la investigación. Se presume, en principio, que si a ti te encuentran matando a alguien, tú has cometido un delito y hay que investigarte y luego se puede determinar que fue en legítima defensa. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? Esto es un debate que no puede dejarse a los abogados, no se le puede dejar a los religiosos, se le tiene que dejar a los médicos, a la ciencia y a la mujer. O sea, es que yo mismo, yo no tengo derecho a decidir por una mujer qué hacer en ese caso. Por ejemplo, y vamos a voltear la mesa, sería un crimen obligar a una mujer a abortar porque su vida corre en peligro. Esa decisión la tiene que tomar ella, no la puede tomar nadie más, ni para un sentido ni para el otro. Si hay una situación de que un hombre embaraza a una mujer, ese hombre, ya el niño está ahí, ¿verdad? Embarazada, el hombre se convierte en un criminal, en un drogadicto, en un narcotraficante, mata un paquete de gente. Entonces, al niño hay que matarlo por eso, porque su papá es toda esa cosa. Yo le cambio la pregunta y para que tú respondas. O sea, a la mujer hay que obligarla a violentar su dignidad, su integridad, suave, e imponerle, revictimizarla e imponerle un aborto, un embarazo forzado. Y los derechos que tiene esa mujer no lo tiene también ese niño, que no tiene la culpa de una violación o de un incesto. No le digas eso, que te va a responder del artículo 38 de la dignidad humana. Pero yo le digo el 37 de la Concepción. Porque así el problema es, me disculpan, desde el punto de vista pero como la mujer tiene derecho, y tiene todo derecho, hay que garantizárselo. Cuando es derecho, por eso yo digo, en el médico no hay problema. En el médico nosotros no tenemos ningún problema. Lo dice la SAI y lo decimos los cristianos evangélicos. Ahora, cuando se trata de que ya hay otra persona, hay que respetar a esa otra persona. Pero por eso es la controversia. Vamos a ver. Porque el 37 es el derecho a la vida, el 38 el respeto a la dignidad humana y el 39 el derecho a la igualdad. El problema es que lo que tú me has planteado no es lo que ha planteado el presidente. Lo que plantea el presidente no es que un hombre embarace a una mujer y luego se convierta en criminal, sino que una mujer quede embarazada como consecuencia de un acto criminal. Es decir, de una invasión. Ya no tiene la culpa de eso, Nacef. O sea, tú no eres abogado, tú no puedes echarle la culpa a una persona que no la tiene. El problema es que el Estado no puede. El Estado. Ella también va a quedar bien. Yo estoy hablando de incesto y violación. Es decir, la mujer queda bien. Ella va a decidir y va a criar. ¿Quién te dice que la mujer queda bien, Eury? ¿Quién te dice? ¿Con un aborto queda bien la mujer? ¿Con un aborto queda bien? ¿Quién te dice que una mujer violada tiene que tomar esa decisión? ¿Quién te dice que una mujer violada queda bien? ¿Quién te dice que una mujer con aborto queda bien? Vamos a ver. Le queda un trauma. Vamos a ver. No puede defenderse, el niño no puede defenderse. Esa decisión. La mujer puede decidir, el niño no puede decidir. Escuchemos a Nacet y Lilian quiere decir algo desde el punto de vista médico. Esa decisión, precisamente por lo complicada que es, precisamente por lo compleja que es para la existencia de la mujer, precisamente porque es algo que nadie ha querido, a excepción del criminal que la violó. Eso es una decisión que debe tomar la mujer, que es la que pagaría en todo caso las consecuencias. Y entonces,
ella luego tiene que lidiar con su decisión, sea cual sea, pero tú no puedes obligarla con la policía, con el Ministerio Público, a que ella tenga esa criatura. Lo que el Estado tenía que haber hecho era crear las condiciones para que a esa mujer no le embarazara un violador. No, porque el Estado decidió en el artículo 37 que una vida es desde que se concibe hasta que muere. No, eso Lilia, hay otro país. Entonces ahí que viene, cuando ya está concebida, no estás hablando nada más del derecho de la mujer. Si eso fuera cierto, vamos a ver, también. si eso fuera cierto, la interrupción del embarazo no fuera un tipo penal distinto del homicidio. Bien, ni siquiera el Código Penal, el Código Penal. Discúlpame, pero escúchame, Pero, ni siquiera el Código Penal equipara asesinar a una persona nacida que interrumpir un embarazo. Son dos tipos penales distintos y asesinar a una persona es sancionado con mucha mayor gravedad. Ni siquiera el Código Penal lo equipara. Un embarazo es una persona en potencia. No necesariamente los embarazos de forma espontánea llevan a término. De hecho, el 25% de todos los embarazos se interrumpen de manera voluntaria. El mismo organismo los elimina. Lo que quiero decir que tú estés embarazada no quiere decir que tú vayas a dar a luz. Puede ser que el embarazo se pierda de manera espontánea. Ahora, cuando una mujer... Sí, lo que quiero decir... interrupción, no por natural. Lo que quiero decir es que una mujer, independientemente de la edad, pero sobre todo en República Dominicana, que tenemos una gran incidencia de niñas embarazadas, niñas que son violadas, todas. Las niñas que tienen por debajo de 15 años son violadas y se embarazan, tienen que poder decidir si continúan con el embarazo o no. La niña o la familia, ¿verdad? En caso de que sea la niña, la familia, y si es una mujer adulta también tiene que poder decidir, porque ninguna ley debe obligar a una persona, en este caso a una mujer, que también somos sujetas de derecho, a continuar con un embarazo que potencialmente también puede poner en riesgo nuestra vida y tener que vivir con el producto de esa violación constantemente. No hay ninguna ley que te lo pueda obligar. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional e inclusive físico, son mujeres que tienen más complicaciones, no solamente en el embarazo, sino en el desarrollo de su vida, y está estudiado solamente la violación. Lilian, no, yo estoy de acuerdo contigo, ninguna ley puede obligar a una mujer a eso, ni tampoco puede obligar a que quite una vida a una ley, porque la Constitución completamente de acuerdo contigo. Entonces, nadie puede obligar a una mujer a interrumpir un embarazo. Claro. Ella lo que tiene que tener es la opción. No puede, bueno, porque, oye, lo que pasa es que no puede tener porque viola la Constitución. Si ella decide quitar una vida, está violando la Constitución. No es un problema de dogma religioso, es un problema aquí de Constitución. Eury, mi querido Eury, cuando estábamos discutiendo el artículo 37, le ganamos. Espérate, espérate. Cuando nosotras decíamos, y escúchame, cuando nosotras decíamos, el artículo 37 es el argumento que van a utilizar esos mismos sectores para negar la despenalización del aborto en algunas circunstancias. Y decían, eso es mentira. Tú mismo, Eury, decías, eso no es verdad. No, nosotros decíamos. Tú decías, eso no es verdad. Pero, escúchame, Marilena. Esa discusión. En aquel momento nosotros decíamos. Pero en aquel momento nosotros decíamos, el artículo 37 es precisamente la penalización del aborto. No lo pueden venir después con una ley a quererlo penalizarlo. Marilena una y Melton una. Le quiero hacer una pregunta a Eury, a Lilian y a María Elena como mujer. Perdón, a Sergia, a Lilian. ¿Cómo es? A María Elena como mujeres. Una pregunta, ¿cuál es la pregunta? Es una pregunta para ella como mujeres. La iglesia argumenta, no solamente aquí, sino en otros países, que abrir esta ventana del aborto terapéutico desde el punto de vista jurídico abre la brecha para entonces proliferar los abortos por otras causas. ¿Qué opinan? ¿Qué argumentan ustedes con respecto a eso? Las estadísticas han demostrado que en los países donde se despenaliza el aborto, no solamente se reducen los abortos, sino que también se reduce la mortalidad materna y la morbilidad materna. Total, que no es lo que no estamos hablando de las tres causales, en las tres excepciones. En las tres causales que hemos hablado aquí. En todos los países que se ha logrado despenalizar la interrupción del embarazo, en esos tres casos, se reduce la morbilidad y la mortalidad materna, que es prioridad
del Estado Dominicano, y también se reducen las interrupciones del embarazo clandestina. Sí, Porque y además, yo voy a salvar a mi hija aunque vaya en contra de la ley, y yo la voy a salvar. Y como es clandestino, muchas veces mueren por un aborto clandestino. Es la tercera causa de mortalidad materna. y eso es pensar que la penalización absoluta del aborto previene los abortos. Todo lo contrario. O sea, los países que tienen penalización absoluta son los países donde más abortos se hacen y además en condiciones de riesgo. Lo que te previene efectivamente los abortos, educación sexual, a la cual se oponen esos mismos sectores, acceso amplio a métodos anticonceptivos, información y servicios efectivos de salud sexual y salud reproductiva. La penalización no disminuye el aborto. No disminuye el aborto. No lo disminuye. ¿Con quiénes ustedes cuentan para sostener esta posición? ¿Son ustedes mayoría o es mayoría la posición representada por la Iglesia? El padre Masaya dice que es minoría. ¿Pueden hablarnos de la coalición? Ok, mira, todas las encuestas hablan, más del 80% de la población está a favor. Se incrementa según niveles educativos. O sea que hay, en términos de la población general, en todas las encuestas hay una posición mayoritaria. Aún pero mujeres católicas. Sí, aún mujeres católicas. Esos 82,000 abortos que ocurren en el país no son de mujeres no creyentes, son de mujeres católicas, evangélicas, adventistas, de todas las religiones. A la hora de tú interrumpir un embarazo, no importa si eres católica, si eres evangélica, simplemente cuando hay necesidad lo hace, porque el aborto no es un gusto, es un recurso que tiene una mujer. Yo quiero decir algo, Sergia, discúlpame, dos cosas. Primero, hay que recordar que después de la reforma constitucional, yo sé que los católicos y los sumados con los protestantes son mayoría. Lo que pasa es que dentro de esa mayoría hay mucha gente que no está de acuerdo con esas posiciones extremas. Y ocurre, por ejemplo, que ahora a la luz de las amenazas que se están haciendo de movilizar el voto, que eso mismo se hizo después de la reforma constitucional de 2010, y los asambleístas que apoyaron la posición del artículo 37 perdieron muchos, y de los que pasaron, más notorios, pasaron, o sea, por la mínima. Que no se sabe. Y al contrario, de la gente que se opuso a ese artículo, entiéndase Minú, Karen Ricardo, Julio y toda César esa gente, Valentín, realmente fueron elegidos con mayorías importantes. Es decir, eso no debe causar, eso no causa temor. Nadie ha hablado de miedo. Así como ustedes tienen derecho a protestar por lo de ustedes, si tú me dejas nosotros terminar. Bien, o sea, no es un asunto de miedo. Yo lo que estoy haciendo es que aquí se planteó que se estaba presionando, y yo estoy diciendo que esa presión es realmente, a la hora de contar los votos, es inefectiva. Entonces, lo que tiene que tomar en cuenta República Dominicana, lo que tiene que tomar en cuenta la sociedad dominicana, es que prohibiendo absolutamente la interrupción del embarazo, sin esas excepciones, lo que se está haciendo es tratar de tapar el sol con un dedo. Si las cosas fueran tan fáciles, realmente lo que hubiera que hacer es pasar una ley prohibiendo la pobreza, y ya no hubiera pobre en República Dominicana. Una ley prohibiendo el cáncer, y ya no hubiera cáncer en República Dominicana. La realidad es mucho más complicada que lo que la ley, así en términos tan absolutos, puede establecer. Melton, ¿cuál es tu inquietud? Mucho más complicada, pero yo creo que no podemos complicar las cosas tanto como generalizándolas. El artículo 37 dice: derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Punto. No podrá establecerse pronunciamiento ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Sí. ¿Cómo la mujer o el hombre o el médico pueden decidir sobre otra vida? Sobre otra vida. ¿No entiendes? Entonces, yo no sé. Ahora voy a lo político. Me luce, y quisiera estar equivocado, ustedes quieren la modificación de la Constitución con relación a esto. No es necesario. No necesariamente. La viola, entonces. No. Si se aprueba La viola. Porque hay otros sectores Entonces, todos los que países están con la tienen modificación de la Constitución
para aprovechar esa pieza en el Congreso Nacional y meter la reelección. Bueno, y es otra cosa. Yo no sé. Yo no sé. Mire, señores, hemos finalizado. Que digan que lo quieren. Hemos finalizado. Yo quiero Eso es un aderezo político. Nacef, finalmente, aunque no tenemos mucho tiempo, escúchame, Uri, no tenemos mucho tiempo. Busco el hoyo al asunto. Nos hemos concentrado en la observación que el presidente hizo sobre el tema del artículo 37 sobre el aborto. Y mete lo otro ahí. Pero hay otros juristas que dicen que este código no resiste un ataque de inconstitucionalidad. Así es. Que eso fue una cuestión muy emotiva en que los diputados se trancaron en Puerto Plata, dijeron ¿cuántos años que le establece esta cosa? Póngale 30, a esto póngale 50, póngale 60, pero que no tomaron en cuenta una serie de convenciones y una serie de cosas que cuando se desmonte punto por punto va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en este caso, que aquí hay debate mucho más amplio que este y que el código en su momento se da declarado inconstitucional. A ver, mira, yo creo que una ley tan amplia y tan compleja como un código penal siempre va a tener cuestiones que son inconstitucionales, y no porque los diputados, los congresistas no hayan hecho su trabajo, sino porque los códigos se aprueban artículo por artículo, tratan muchos temas, y a veces, o más, casi todo el tiempo, las mayorías para un artículo no son la misma que la mayoría para otro y cosas así, y es inevitable que tú tengas conflictos con la Constitución. Habiendo dicho eso, yo voy a decir lo siguiente. Mi especialidad es el derecho constitucional, yo estoy de acuerdo con la existencia del control de la constitucionalidad, pero también hay otra cosa. Las elecciones tienen consecuencias. Y por lo tanto la representación congresual, que es la representación directa de la ciudadanía, de todos los votantes, el presidente es de la mayoría, pero en el Congreso están todos los votantes representados, eso tiene consecuencias, y los tribunales, sean los que sean, sea el país que sean, no pueden sustituir al Congreso Nacional. No, yo estoy de acuerdo con el control de la constitucionalidad, fue lo que dije. Lo que pasa es que tiene que haber un ámbito de deferencia de los tribunales frente a los poderes democráticos. Pero a eso te respondería un amigo en común que tú y yo tenemos, abogado, hijo de Julio Martínez Pozo, en el Tribunal Constitucional, que fueron los mismos legisladores quienes en sus condiciones de asambleístas otorgaron en la Constitución el poder al Tribunal Constitucional. Yo no estoy en contra del control de la constitucionalidad. Lo que pasa es que en la doctrina constitucional, sí, está bien, pero es que en la doctrina constitucional comparada, o sea, la de todos los países del mundo, hay una posición muy fuerte de la cuestión política. Es decir, las cosas que el tribunal no puede ir más allá porque tiene que tener deferencia con los poderes democráticamente electos. Yo te voy a poner un ejemplo. Es verdad que el artículo 184 de la Constitución dice que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes y todo lo que tú quieras. Pero ponte tú que el Tribunal Constitucional declare el ganador en unas elecciones. Que no sea, es un ejemplo absurdo, obviamente. Yo no creo que vaya a ocurrir aquí, pero como es un ejemplo claro, lo pongo. Un Tribunal Constitucional no puede decidir tal cosa. El caso de Estados Unidos no fue por eso. En el 2000. En el caso de Estados Unidos no fue por eso. Sí, lo que el tribunal decidió, de hecho, fue la Suprema Corte, en deferencia al Estado de Florida, decir, es al Estado que le corresponde decir quién ganó ahí, no a este tribunal. Entonces, bueno, pero se votó en 49 otros estados. El problema es que las jurisdicciones constitucionales... No, yo entiendo, pero no dijo ganó fulano. Claro, pero las jurisdicciones constitucionales tienen la función de proteger el sistema democrático. Y eso implica límites. El padre Manuel Ruiz nos rogó al irse. Yo quiero que ustedes, por favor, le pidan a Sergia que venga un día, pero que venga conmigo. Él quiere que hagamos un programa. Pero Sergia no se niega a eso. Tú no conoces a Sergia. Sergia tiene argumentos. Sergia defiende su posición. Yo no tengo ningún problema en debatir con el padre Manuel y con todo que sea ahora. Porque yo digo, ahora lo que estamos discutiendo aquí es un problema de salud, es un problema que a mí me preocupa. Yo no sé si al padre Manuel, pero a mí me preocupa la mortalidad materna. A mí me preocupa enormemente la mortalidad materna. Y la infantil. Y además, un momentito, me preocupa la mortalidad materna. Y además, en el entendido
de lo grave que significa que una mujer que llegue con una hemorragia, los médicos se queden de brazo cruzado, porque no solamente son 10 años. Ese mismo artículo de la Constitución dice, y si en ese caso muriere la mujer, son 30 años de cárcel. Pero va más lejos. O sea, si yo ayudo a esa mujer y oriento a esa mujer para que interrumpa ese embarazo, o una enfermera o un familiar, se extiende esa penalización a todo eso. No, y Sergio, otra el código cosa, no dice eso. el código lo dice. No, el código no, el nuevo no. El código plantea que en casos así no hay condena. Es el incesto y la violación el problema. El tiempo se nos terminó. Mira, Julio. Gracias. Oye, permítame despedirlo. No, pero oye algo, Julio. Mira, por supuesto que me preocupa la mortalidad infantil. Gracias, Y llevo Julio. más de 30 Pues defiende al años. niño. Y llevo más de 30 años Gracias, defiende al niño, trabajando defiende al niño. precisamente por Gracias eso. a Sergio. que no se Pero, Julio, mira, Ahí está dímele la a labor Sergio. de la colectiva Ana C. Mujer y Perdomo, Salud. Julio, Más de dímele- y a Lilian Fonder. dímele a Sergio, Julio, por favor, cuando tú la veas, que así como pidió el padre Manuel Rí también, que quiere debatir con ella, dile que yo también quisiera un momentico para debatir con ella lo del proyecto de ley, el valor de la mujer. ¡Cambio y fuera!